Muy buenos días, les saluda Carlos Jaico, candidato con el número 1 por Alianza para el Progreso para el Distrito Electoral 27 de Peruanos en el Exterior, que se celebrará pues este 11 de abril 2021. Pienso que lo que el Perú necesita es apoyar su agricultura. Somos un país eminentemente agrícola y más aún con esta pandemia, pues hemos visto cómo muchas familias han regresado a sus lugares de origen. Entonces, usted sabe que en el Perú, 20 de cada 100 trabajadores dependen netamente de la pequeña agricultura familiar. Y este sector, pues, no tiene ningún incentivo, ¿no? Reactiva, por ejemplo, ha llegado a otros sectores, pero no ha llegado a ellos. Entonces, aquí habría que apoyar a estos 4 millones de agricultores, porque, claro, esta pandemia prácticamente los ha desplazado y los ha dejado, pues, totalmente a la merced de todo tipo de desgracias, ¿no? La miseria y todo esto. Entonces, aquí con ellos, si algo quisiéramos hacer, y el Perú debería ir en esa dirección, es que debemos fortalecer estas cadenas productivas, ¿no? Fomentar la asociatividad, por ejemplo, y el cooperativismo, que es tan importante para estas pequeñas familias agrícolas, que lo cual pues vendría a apoyarlos de manera bastante grande en lo que viene pues de estos próximos años, ¿no? Pero también convendría, por ejemplo, ya que estamos hablando de agricultura como base esencial del desarrollo del Perú, es que pues debemos también tener mucho cuidado con los productos que están llegando a nuestro país y que están desplazando los productos peruanos. Y lo digo, por ejemplo, con respecto a lo que puede ser la papa procesada, la leche en polvo, los quesos, y tenemos pues una competencia de verdad bastante fuerte, que viene del exterior y que practica muchas veces precios de dumping, ¿no? O sea, precios por debajo del mercado, lo cual viene a destruir la productividad nacional. Creo yo que es importante que ahí nosotros tengamos medidas anti-dumping o compensatorias y, ¿por qué no?, subsidios a este tipo de sectores. Lo digo por una razón muy simple. En muchos países del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, lo que se hace con el agricultor es que tiene un subsidio de 60% en su agricultura. Suiza también. Suiza es un país que consume al año, por ejemplo, más de 1.000 millones de dólares en productos bio. Pero verá usted, de eso 70% viene del exterior. ¿Mm? O sea, ellos importan estos alimentos. ¿Y por qué? Porque su agricultura está subvencionada entre 50 y 60%. Entonces, verá usted, ellos tienen una agricultura que funciona y esa es la base, pues, de su alimentación. Nosotros en el Perú tenemos estos 4 millones de trabajadores en la pequeña agricultura y no le estamos dando ningún tipo de apoyo. No se olvide que, por ejemplo, también tenemos las familias cafetaleras, ¿no? 300.000 familias que viven del café en el Perú y pues son pequeñas familias que necesitan ahora. Ellos no han recibido ningún tipo de apoyo para pues su desarrollo. Yo creo que deberíamos empezar enfocándonos como país, ahora que tenemos la enseñanza ya de lo que ha desnudado esta pandemia, pues el apoyo total y completo a la agricultura en el Perú. El principal problema que atraviesan los peruanos en el extranjero y qué propuesta presentaría desde el Congreso para enfrentarlo. Muy bien. Los peruanos en el exterior tienen tres tipos de problemas. El primer problema es cuando salen del país. El segundo es cuando residen en el exterior. Y el tercero es cuando quieren regresar al país. Son tres espacios de vida en los cuales hasta ahora el gobierno peruano no se ha ocupado convenientemente. Creo yo que debemos nosotros, por ejemplo, ir hacia una política, en primer lugar, para cuando ellos dejan el país. No se olvide que un emigrante es entre 20 y 25 años, la edad en que sale del país. Pero eso significa que ya ha estudiado primaria, secundaria, muchas veces universidad, sale de allá ya con un título, pero también ha trabajado.
¿Y qué significa salir para él? Significa pues cortar todo tipo de cotización a una caja de pensión. ¿Eso qué significa entonces? Que una vez que él termine allá su vida o lo que fue a hacer al exterior y quiera regresar, se va a encontrar acá con un vacío en su cotización de caja de pensión. Eso es lo que debemos de evitar. Muchos compatriotas con mucha, digamos, trabajo y esfuerzo han logrado terminar una carrera profesional allá y trabajar, también pensionarse, pues bien por ellos. Pero ¿qué pasa con esos miles y miles de peruanos que no logran terminarlo y que tienen que regresar al país muchas veces en el infortunio? Entonces, para ellos también debemos lograr que tengan acá su caja de pensión. ¿Cómo se haría esto? Pues aquí ellos deberían cotizar anualmente un monto para no perder años de cotización. Al final, quien no tenga caja de pensión en el exterior tendrá aquí su caja de pensión, a la cual pues él podrá acceder a los 65 años de edad. Pero también para aquel peruano que trabajó en el exterior y que tiene allá su caja de pensión, podrá también en el Perú tener también su caja de pensión y pues tener ambos apoyos para poder seguir en su vida con un nivel de vida confortable. Eso es lo que debemos nosotros hacer para apoyar a nuestros compatriotas en el exterior. Otro punto importante también es, por ejemplo, el acceso a la casa propia. Muchos de nuestros compatriotas no son sujetos de crédito y no son considerados sujetos de crédito por ninguna institución financiera en el Perú. ¿Qué pasa? De que cuando ellos quieren tener, por ejemplo, acceso a la vivienda, lo primero que van a pedirles es su récord financiero. Pero no lo tienen porque no han estado acá, se ausentaron del país por 5, 10, 15 o 20 años. Entonces, ¿qué está pasando? Que al final ellos no pueden acceder a un crédito hipotecario. Es ahí entonces donde el Estado debe ser garante de estos peruanos en el exterior, quienes van a pagar, por ejemplo, un 30% con sus bienes propios del valor del inmueble. Y a partir de ahí, ellos podrán seguir pagando, pues, mensualmente lo que tenga que ver con el crédito hipotecario. Esto permitiría dinamizar la economía y también hacerlos a ellos que participen, pues, de manera activa en el proceso de reactivación de nuestro país. Ese es un punto importantísimo que debemos saber, porque muchos de nuestros compatriotas quisieran aquí, en el Perú, tener, pues, la casa propia, ¿no? Luego, también para todos aquellos de nuestros compatriotas que van y hacen estudios y quisieran regresar. Aquí lo que existe en el país es de que todavía no existe, de verdad, la convalidación automática de los estudios que se hayan hecho en el extranjero. Quiero precisar que deben ser estudios, evidentemente, que correspondan a todo lo que es, pues, la Convención de la Haya y que permitan esa convalidación y revalidación de los estudios con el Perú. Aquí en el país todavía no tenemos esa convalidación y revalidación de los estudios, lo cual hace difícil para un peruano que ha terminado estudios en el exterior poder integrarse convenientemente en el circuito económico. Y ese es un problema que viven miles y miles de peruanos del exterior. Otro punto importante también sería para ellos mejorar lo que se llama la ley de retorno. Esta ley de retorno que nació, bueno, con una gran voluntad, al final lo único que ha hecho ha sido obstaculizar la manera en que los peruanos en el exterior puedan llegar al país. Es simplemente ahora, pues, la aplicación de esta ley, una simple oficina con un número de teléfono que parece una mesa de partes, la cual no cumple el rol de atraer a nuestros compatriotas. No se olviden que nosotros debemos ya ir hacia una visión de país donde impere la transferencia de tecnología. No olvidemos que los peruanos en el exterior, cuando van a otros países del primer mundo, por ejemplo, donde trabajan, estudian, se capacitan, se forman, se educan, tienen un bagaje cultural enorme, el cual el Perú no está pues obteniendo ningún tipo de ventaja. Es momento entonces que iniciemos esta transferencia de tecnología y les facilitemos el retorno al país. Aquí donde precisamente necesitamos para que apoyen pues ese impulso económico y social que debemos tener para este siglo XXI. ¿Qué propuesta legislativa presentaría para asegurar la representatividad de los peruanos en el Bueno, exterior? lo primero que se tiene que hacer es reglamentar ya, por ejemplo, el voto por correspondencia. Desde el año 2007, por ejemplo, en que se hizo un primer proyecto de reglamentación, hasta ahora
no se ha avanzado en esta reglamentación, la cual es, debo decirlo, competencia del Jurado Nacional de Elecciones. No lo han hecho y ahora llegamos a una situación prácticamente forzados por la pandemia en que los peruanos del exterior no solamente tienen una dificultad en la movilidad, porque mire usted, por ejemplo, en Estados Unidos, para ir desde un lugar al consulado muchas veces son 2, 3 horas de auto. Imagínese usted, en algunos lugares hasta se tiene que tomar avión. Entonces, para un peruano del exterior que hace pues un análisis costo-beneficio de ir a votar, es de verdad, al final, pues para él decir mejor no voy, porque de verdad, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, con todo lo que tengo que dejar de trabajar en el día, no compensa. Y aparte que también hay que remarcarlo, no existe ningún tipo de penalidad o sanción para aquel peruano del exterior que deja de votar. Entonces, hagamos las cosas como la ley manda. ¿Y qué es lo que manda la ley? El voto por correspondencia. Ya hemos esperado muchos años y ahora en estas elecciones también, por lo que vemos, no se va a hacer. Y lo cual pues es una falla enorme, de verdad, es una falla que vamos a pagar ahora con ausentismo, pero no porque los peruanos del exterior lo quieran, es porque la misma pandemia está obligando a las personas a no exponerse y eso es comprensible. Creo yo que lo primero que se debe hacer, y llegando al Congreso de la República, es exigir esta reglamentación para que así nuestros compatriotas en el exterior no puedan pues faltar a ninguna de estas citas electorales que tenemos con el país. ¿Considera que la educación requiere una reforma estructural en el país? Y de ser así, ¿cuál sería? Bueno, en primer lugar, el Perú siempre se ha caracterizado por dejar a la educación de lado. Y es que no hemos tenido como visión de país el desarrollo, sobre todo en lo que es la educación. Un país que no tiene eso como norte, indefectiblemente va hacia su fracaso. Y lo hemos visto en el país. El Perú es, pues, precisamente un país donde no se ha trabajado mucho el tema de la educación. Es más, si usted ve en la Constitución de 1993, hay solamente una palabra que menciona educación, y es solamente para fomentarla, pero nada más. No hay entonces una visión de país que nos haga pensar que por lo menos debemos caminar hacia la educación. Por lo tanto, los presupuestos que se han tenido, por ejemplo, son bastante nimios, ¿no? Hemos tenido un 2,3%, por ejemplo, lo cual para un país como el nuestro, que necesita de verdad de todos esos recursos educativos, no es prácticamente nada. Es como si usted a un joven o a un niño, digamos, en etapa de adolescencia no le esté dando pues las vitaminas, proteínas necesarias para crecer y nada más le estaría dando pues o sea, todo, cualquier tipo de alimentos menos lo que le haga crecer tanto físicamente como intelectualmente. Esa es la situación del Perú. Últimamente, este mes de diciembre, se aprobó la reforma constitucional donde se le otorga 6% del Producto Bruto Interno a la educación, lo cual me parece una medida acertada. Muchos la han criticado, pero verá usted, ¿qué es lo que queremos como país? Y esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Muchos ven esto como un gasto y no hay que verlo como un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque estaríamos invirtiendo allí en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros maestros, en toda aquella estructura que necesitamos para que la educación peruana sea aquella que necesitamos en este siglo XXI. No hay que olvidar que en infraestructura, por ejemplo, el Perú necesita por lo menos 100.000 millones de soles en colegios y todo tipo de infraestructura educativa que permita pues a nuestros jóvenes y niños tener esa mejor educación. Entonces, vayamos por ahí. Es, creo yo, este quinquenio, el cual debe ser llamado el quinquenio de la educación. Porque sabe que educación implica todo tipo de pues, desarrollo. Sin educación no tendremos desarrollo. Y eso creo que debe ser un poco digamos, el norte que debemos tener nosotros para poder, como país, avanzar hacia un futuro con desarrollo.
¿Qué medidas tomaría como miembro del Poder Legislativo para enfrentar la crisis sanitaria a nivel nacional e internacional de asumir el cargo? Bien, lo primero, la crisis sanitaria nos ha hecho ver cuán desposeídos estábamos en términos de, por ejemplo, salud. Y creo yo que esto nos debe enseñar a nosotros que sin salud, pues no hacemos absolutamente nada. Por lo tanto, desde el legislativo y el ejecutivo debemos impulsar todo lo que es, por ejemplo, ya la necesaria investigación en todo lo que es, pues, vacunas contra estos tipos de virus. No es normal, y lo digo de verdad con mucha pena, que nosotros no tengamos acá un laboratorio que se encargue de, por ejemplo, crear vacunas para las posibles enfermedades que tengamos. No lo tenemos, el Perú no lo tiene, pero ahí hay una razón. Mire usted, igual como pasa en educación, pasa también en ciencia, tecnología e innovación. Seguimos siendo un país que no invierte en ciencia, tecnología e innovación. Tenemos nada más un 0,6% que oscila a veces entre 0,8%, pero de ahí nunca hemos pasado. Entonces, ¿cómo queremos nosotros atraer científicos? ¿Cómo queremos traer nosotros investigadores y sobre todo crear estos laboratorios donde de verdad se generen estas vacunas y este conocimiento si no le estamos dando las riendas, o sea, los medios necesarios para hacerlo? Eso me parece que es algo importante que deberíamos impulsar desde el Poder Legislativo. Se puede, se hizo con la educación, debemos hacerlo también con respecto a la ciencia, tecnología e innovación. Es lo principal para nuestro país, porque si no estaremos luego, pues evidentemente, haciendo gala de todo lo que padecemos en el mundo. El Perú, por ejemplo, el año pasado, cuando empezamos esta cuarentena, teníamos solamente 100 camas UCI. Ahora estamos en un poquito más de 2.000, pero verá, seguimos padeciendo de camas UCI. Basta con que una ola un poquito más fuerte que la anterior llegue para que ahí veamos cuán desposeídos estamos. Entonces creo yo que, por ejemplo, esto, apoyo a la ciencia, tecnología e innovación con un presupuesto que no baje del 3% del Producto Bruto Interno. Luego también todo lo que es en medidas sanitarias. Debemos nosotros tener pues hospitales que de verdad correspondan a ese tipo de enfermedades, porque miren ustedes cómo estamos nosotros ahora un poco improvisando para tener camas UCI, tener esa infraestructura que nos permita pues un poquito paliar las necesidades. Y eso en un país de 33 millones de habitantes es algo que no se puede permitir. Pero también algo muy importante que hay que hacer ahí. ¿Sabe qué? Debemos mejorar nuestros niveles de organización administrativa. No es normal que un país como el nuestro no pueda comprar vacunas en tiempo oportuno. Mire usted cuántas vidas hemos podido salvar. Recién están llegando 300.000 vacunas y eso significa que solamente 150.000 personas van a ser vacunadas. Y luego el resto de la población, cuando otros países en el mundo no solamente tienen 300.000, no, ya tienen 30, 60, 90 millones de vacunas para su población. Eso significa tener un Estado previsor, un Estado planificador, que vea venir los problemas y que no sea reactivo solamente y que actúe pues frente a la problemática que se le presenta. Eso no. El Estado peruano debe cambiar, debe evolucionar y es precisamente desde el Congreso de la República en que podemos hacer esos cambios importantes para el país.